Preside este evento, inauguración del Bachillerato Nacional Plantel El Salto, la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La acompañan el gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteban Medina. El director general de Educación Tecnológica, Agropecuaria y Ciencias del Mar, Mario Hernández González. La estudiante de la carrera de electrónica del CEBETA número 331, Alejandra Esperanza López Rodríguez. La estudiante de la carrera de electrónica del CEBETA número 331, Flor Jazmín Calderón Martín. La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora. El director del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331, Luis Gerardo Salazar de la Cerda. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. Y la coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del Estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como usted ve, cada vez que nos visita es una gran fiesta. La gente está muy contenta aquí en El Salto, en todo el estado de Jalisco, por su visita. Ha llegado en un momento verdaderamente importante para nuestro estado. Usted ha venido a dar solidaridad, apoyo y un trabajo conjunto, Presidenta. Tanto en lo privado, en la reunión que tuvimos el día de hoy, se lo reconocí y lo hago públicamente también. Mi agradecimiento y mi reconocimiento a todo su apoyo, a todo su trabajo, a su cercanía y sobre todo a su cariño por Jalisco. Sea usted bienvenida, Presidenta Claudia Sheinbaum. Le doy la bienvenida también a todo el Gabinete Federal. Saludo a las y los estudiantes. Hola. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, al director del plantel y a toda la gente del Salto que nos acompaña. Hola, hola. Presidenta, gracias por apostar por la educación. Saluden a la tele. Hasta en la mañanera van a salir, ¿eh? Y en todos los noticieros. Que se vea cómo es la gente del Salto. Presidenta, gracias por apoyar la educación. Al propio secretario Mario Delgado. Es muy importante para este municipio del Salto
el que se le apueste a este bachillerato. Como pudimos conversar con algunos estudiantes, pues están muy entusiasmados con estas carreras que están vinculadas principalmente al sector tecnológico, que es el desarrollo que se tiene aquí en El Salto. Ya nos han compartido la vocación que tienen algunas estudiantes y algunos estudiantes de aquí. Quieren ser médicos, ingenieras. ¿Tú qué quieres ser? Ingeniero en mecatrónica. ¿Qué más? Doctor, médico. Órale. ¿En qué especialidad? De los bebés. Neonatólogo. Eso. Qué padre. ¿Alguien acá qué quiere ser? ¿Qué vas a estudiar? Agrónomo. Vientos. Jalisco es el líder en el sector agroindustrial a nivel nacional. Es una gran carrera también. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Veterinario. Muy bien, para cuidar a los animalitos. Ese es el ánimo, Presidenta. Ese es el ánimo de la gente bellísima de Jalisco. Jalisco está de pie, trabajando, unido, con una gran actitud, Presidenta, y dándole a usted y a todo su equipo de trabajo una gran bienvenida a Jalisco. De verdad, Presidenta, gracias, gracias, gracias por estar en Jalisco. Sea usted bienvenida. Un aplauso a la Presidenta. Escuchemos el mensaje del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina. Con su permiso, señora Presidenta. Hola, buenos días a todas y a todos. El día de hoy yo les voy a platicar sobre la construcción de estas nuevas aulas de esta escuela. Pasamos a la primera lámina. Aquí ven el edificio que surgió, por un lado. A ver, pasamos a la siguiente. Les describo. Se invirtieron casi 50 millones de pesos, está sobre 2 hectáreas de superficie, tiene 2 edificios, 6,422 metros cuadrados de construcción, 12 aulas, 4 laboratorios, se rehabilitó un edificio, el edificio existente, y se trabajó también. Es nueva esta cancha multifuncional, pero también se rehabilitaron las gradas que están aquí enfrente. Inició en septiembre, ahorita vamos a ver unas imágenes en la siguiente lámina, de cómo están distribuidos los edificios, los 2 edificios de aulas, el edificio rehabilitado, la cancha donde nos encontramos, las gradas y sanitarios. Pasamos a la siguiente. Esta es muy interesante ver cómo evolucionó la construcción. Empezó en septiembre, salimos de la cimentación, que se llevó casi un mes, tuvimos un periodo de lluvias donde se llegó a inundar la cimentación, pero afortunadamente pudimos recuperar el tiempo, y ahí ven mes por mes cómo fue avanzando. Ahí ya vamos en noviembre, y finalmente se está terminando en enero. Esto es gracias al esfuerzo de la empresa, una empresa que se llama Ave Fénix, que fue la encargada de la construcción, y también del centro SICT de aquí de Jalisco, de María Padilla, que es quien lo dirige, y todo el equipo del centro SICT. Entonces, fue un esfuerzo grande en un periodo corto y ya tienen su escuela. Pasamos a la siguiente, y esta es muy importante. Cuando pensamos en construir edificios para escuelas, abrir espacios educativos, entendemos que el rechazo no es una opción para la educación. Por eso construimos escuelas cerca de la casa. Gracias. Escuchemos las palabras del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. Chavos y chavas, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentas?
Me da mucho gusto estar aquí acompañando a la presidenta de la educación, a la doctora Claudia Sheinbaum. Muchas gracias, gobernador, siempre por el apoyo a las políticas educativas. Y un gran aplauso al secretario de Obras, Jesús Esteva, que fue el que construyó esta preparatoria aquí. A todos mis compañeros, compañeras del gabinete, del gobierno, a Tania Rodríguez, la subsecretaria de Educación Media Superior, hay que aplaudirle fuerte, fuerte. Fíjense, ya ustedes dijeron, algunos, qué es lo que quieren ser de grandes. La única manera de lograrlo es a través de la escuela, es a través de la educación. A las escuelas venimos a construir nuestros sueños. Se los voy a comprobar, fíjense. Hace algunos años había una jovencita así como ustedes, de 15 años, ingresando a la preparatoria. Y en aquel tiempo pues no había celulares, no había redes sociales, y de repente empieza a extrañar a muchos de sus amigos de la secundaria. No estaban en esa preparatoria, investiga, no estaban en otras preparatorias. Y se da cuenta que muchos de ellos no habían alcanzado lugar, no había escuelas suficientes, y otros tantos, su familia ya no tenía recursos para seguirlos apoyando. Entonces ella dijo, eso no es justo. La educación es un derecho, no puede ser el privilegio solo de algunos. Y se organizó un movimiento que llamaron de los rechazados para exigirle al gobierno que construyera más escuelas. Después, esa joven siguió estudiando, estudió una carrera que decía, no, esa carrera no es para mujeres, solo es para hombres, pero dijo, no, yo quiero ser esa carrera, física. Y en ese tiempo, los gobiernos neoliberales de aquel tiempo decían, vamos a cobrar la educación, que los jóvenes paguen por su educación. Y ella se volvió a organizar y dijo, no, la educación es un derecho, no una mercancía a la que se le puede poner precio. Esa joven siguió estudiando para cumplir sus sueños y llegó a tener un doctorado. ¿Y qué creen? Hoy es la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Y su sueño de joven, de que nadie se quedara sin espacios en la escuela, que nadie se quedara sin lugar y que nadie se quedara sin recursos para poder seguir estudiando, ese sueño hoy como presidenta lo está haciendo realidad. Por eso se están construyendo preparatorias que queden cerca de la casa. ¿Quién vive cerca de aquí? A ver. ¿Sí? Entonces, como que sí les suena eso de primero hay que construir más preparatoria. Ah, no, espérense. Cántenlo con ella. Además, para que hagan un video para la racha de una vez, ¿no? Entonces, bueno, preparatorias que queden cerca de ustedes. Segundo, que nadie le falte recursos económicos. Por eso la beca Benito Juárez, que todos ustedes ya tienen. Y por cierto, ahí les va el anuncio, se van a poner de buenas. En abril les cae el dinerito, les cae la beca en abril. Así que en abril, pues ¿cuánto? Pues lo de enero, febrero, marzo, abril. O sea, te va a caer doble. Bueno, pero no solo ustedes tienen becas. Déjenme decirles
que la presidenta dijo, tenemos que darle becas también a los adolescentes de las secundarias. Y ya hay en México 5.6 millones de niños, niñas con becas en las secundarias. Y luego la presidenta dijo, no, también a los de primaria, y van a tener un apoyo de útiles y uniformes todas y todos los niños de primaria. Y miren nada más, les voy a dar los datos de Jalisco porque son muy impresionantes. Actualmente tenemos en Jalisco un total de 691,000 becarios de primaria, secundaria, preparatoria y jóvenes escribiendo el futuro. En este año se van a incorporar 640,000 niños que van a recibir la beca Rita Cetina para útiles y uniformes. Prácticamente se va a duplicar el número de becarios en Jalisco. Y ya ven, así está cumpliendo sus sueños, que a nadie le falte recursos, que a nadie le falte escuelas. Por eso queremos que sigan ustedes y ahora les toca hacer un compromiso. Y a los padres de familia también que están allá atrás. Que todas y todos los que estamos aquí terminemos la preparatoria, que nadie la abandone. A ver, levanten la mano. ¿Quién va a terminar su prepa? ¿Todas y todos van a terminar? Miren, la presidenta los está viendo, ya los está viendo que todos están comprometiendo a seguir estudiando. Así que todos tenemos que cumplir ese compromiso. Pues muchísimas gracias. A ver, anuncio. Muchos me preguntaron, bueno, ¿ya cuándo se va a abrir? Lunes 16 de marzo se abren las nuevas instalaciones para que ya las puedan utilizar y tengan el gran estreno de su preparatoria. Muchísimas gracias y que viva la educación pública. Hace uso de la palabra la estudiante de la carrera de electrónica del CEBETA número 331, Alejandra Esperanza López Rodríguez. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Sea usted bienvenida al Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 331. Para todos nosotros, estudiantes y maestros, es un verdadero honor recibirla a nuestra preparatoria, que quedó muy bonita y agradable, gracias a usted. Como puede notar, a la entrada de nuestra institución se puede leer una frase: educamos con la fuerza de nuestras raíces. Esta frase yo la entiendo, que aquí nos enseñan a conocer nuestra tierra, a valorar nuestro origen, y al mismo tiempo nos preparan con conocimientos de ciencia y tecnología para construir nuestro vibrante futuro. También nos enseñan que el campo, la industria y la innovación tecnológica son parte de una misma idea. Mis compañeros y yo estamos muy agradecidos con usted porque nos están preparando para transformar nuestro entorno, para en el futuro conseguir un buen trabajo y así tener la oportunidad de ayudar tanto a nuestra familia como a esta bella comunidad. Su visita nos pone muy, pero muy contentos a todos nosotros, porque con su apoyo, mis amigos y yo podremos estudiar y convivir con nuestras maestras y maestros en un ambiente de paz, alegría y tranquilidad. Gracias por traernos esa felicidad y por apoyar a la educación tecnológica agropecuaria, pues su visita no es solo una visita protocolaria, es un mensaje de esperanza y un testimonio del lugar que tiene la educación en el corazón de la Agencia Nacional. Bienvenida sea usted siempre a esta institución, donde nos enseñan con la fuerza de nuestras raíces y también nos enseñan el amor hacia esta querida nación que usted encabeza, México.
Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes. Lo que más me gusta, bueno, de lo que más me gusta siendo presidenta es venir a inaugurar escuelas. Es algo hermosísimo, es un símbolo, es una señal. Quiero agradecer al maestro Pablo Lemus, al gobernador constitucional del estado de Jalisco. Gracias, Pablo, por esta recepción a este hermoso estado. Gracias a todas y a todos. Bueno, les quiero platicar cuál es el proyecto de lo que se llama el Bachillerato Nacional. Cuando entramos al gobierno, poco antes de entrar al gobierno, hicimos una encuesta. Yo siempre he tenido el amor por la educación. Tuve realmente el privilegio, la oportunidad de estudiar una carrera universitaria. Yo estudié física, después hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Tuve la oportunidad incluso de salir fuera de México con una beca que me pagó la UNAM, porque ahí estudié, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y siempre he dicho que a mí me pagó el pueblo de México la educación, porque la educación pública se paga con los impuestos de todas y todos los mexicanos. Si no hubiera sido por esa beca, pues yo no hubiera podido estudiar hasta el doctorado. Y la verdad es que lo que uno quiere es que esa oportunidad que uno tuvo, pues la tengan todas y todos los jóvenes mexicanos, todas las niñas y niños. Devolverle al pueblo de México lo que nos dio el pueblo de México. Así que siempre he tenido, además participé de joven en un movimiento estudiantil para que hubiera más preparatorias, hace ya muchos años. ¿Cuántos años creen que tengo? 20. Bueno, tengo 63 años. ¿Saben a qué edad, en qué año entré a la preparatoria? Era 1977. En aquella época no había suficientes escuelas, entonces había muchos movimientos, les llamaban de rechazados. Qué horrible, ¿no? Decirle rechazado a un joven. Entonces siempre luché porque hubiera más escuelas. Después porque fueran gratuitas, porque la educación pública debe ser gratuita para que no sea un privilegio para las familias. Y además tuve la oportunidad de estudiar. Así que cuando fui jefa de gobierno de la Ciudad de México hicimos preparatorias e hicimos universidades. Y ahora que tengo el privilegio de ser presidenta de México, pues lo que quiero es construir, entre otras cosas, más preparatorias y más universidades, para que todas y todos los jóvenes de México puedan tener acceso a la educación. Bueno, les decía que antes de entrar al gobierno hicimos una encuesta y le preguntamos a las mamás, a los papás, ya a los jóvenes de secundaria y de preparatoria, ¿por qué se salen de la escuela? ¿Por qué no la terminan? Porque muchos jóvenes desertan en la secundaria y algunos en la preparatoria, ahora menos desde que tenemos la beca Benito Juárez. Pero de todas maneras muchos jóvenes no terminan la preparatoria. Entonces preguntamos, o por qué no entran a la preparatoria o por qué salen. Y nos dijeron tres cosas. La primera, que no hay suficientes escuelas. La segunda, que las escuelas no están cerca de la casa, que hay que viajar mucho para llegar a la escuela. Entonces, muchos jóvenes utilizan el transporte público principalmente 1 hora, hora y media, 2 horas para llegar a la escuela y 2 horas para regresar.
pues es mucho. Entonces muchos jóvenes desertan de la escuela. Y la otra, dijeron que no les gustaba la escuela, que era muy difícil o que las materias no tenían nada que ver con lo que aprendieron en la secundaria o que sencillamente no les atraían las escuelas. Entonces, ¿qué hicimos? Número 1, construir más escuelas que queden. Otra vez, 1, 2, 3. Vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa. Bueno, para que saliendo de la secundaria vayan. Bueno, tal cual. Fíjense que se hizo viral por una joven de aquí de Jalisco, ¿sí sabían? Ella hizo viral esa canción. Pero se hizo viral, pues porque es una verdadera necesidad. Sí, también ya vamos con el ferrocarril. Bueno, entonces, fíjense, iniciamos con una meta de 100,000 lugares en el país y empezamos a construir las preparatorias, tecnológicos, ampliando tecnológicos y nuevas escuelas, y también ahí donde hay secundaria, en la tarde preparatoria. ¿Y saben qué? Había espacio para 100 jóvenes y se inscribían 200. Abríamos un espacio para 200 y se inscribían 400. Y le dije a Mario y a Tania, hay que aumentar el número de prepas. Entonces lo aumentamos a 125,000 lugares en el país y se seguían inscribiendo más y más. Bueno, este año ya subimos la meta a 200,000 lugares en todo el país para los jóvenes mexicanos. Son varias modalidades, una de ellas le llamamos Bachillerato Nacional Margarita Maza. ¿Quién es Margarita Maza? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿No saben quién es Margarita Maza? A ver, ¿quién sabe quién es Margarita Maza? Bueno, vamos a dar más clases de historia. Es preciosa la historia. ¿Cómo vamos a saber como mexicanos de dónde venimos si no sabemos la historia de México? Margarita Maza fue la esposa de Benito Juárez. ¿Sí saben quién es Benito Juárez? ¿Quién es? Fue presidente de México, ¿cierto? ¿En qué siglo? Siglo XIX. ¿Qué hizo Benito Juárez? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué es uno de los mejores presidentes de México? ¿Sí saben por qué? Bueno, les voy a decir. Él, con otros liberales mexicanos en el siglo XIX, permitió, se llama, que el Estado se separara de la religión, de la iglesia, que la religión, se permitieran todas las religiones en México, que cualquiera pueda tener cualquier religión y que el gobierno fuera civil, que estuvieran separados. Eso fue muy importante para México y para la democracia. Después hubo una guerra, la guerra de Reforma. Benito Juárez entonces era presidente porque él era presidente de la Suprema Corte. Renuncia el presidente y él se vuelve presidente de México. Y después, no sé si saben, pero México tuvo una invasión. México fue colonia de España 300 años. Después, la invasión de los Estados Unidos, que se llevaron la mitad del territorio. Y después México vivió una invasión de Francia. Y Benito Juárez logró la segunda independencia de México. Fueron muchos años de muchas dificultades para el país en el siglo XIX.
Bueno, Margarita Maza fue su esposa. Ella vivió muchos problemas. Vivieron en Estados Unidos, perdieron hijos porque vivían en la pobreza entonces. Y ella ayudó como diplomática a que el gobierno de Estados Unidos no reconociera a los franceses cuando invadieron México. Bueno, esa mujer es extraordinaria. Y entonces por eso le estamos poniendo a las nuevas preparatorias Bachillerato Nacional Margarita Maza. Esos bachilleratos son muy especiales, van a quedar en las zonas más apartadas y van a tener educación, deporte y cultura, para que los jóvenes puedan estudiar y van a tener 2 turnos. ¿Saben cuántas nuevas preparatorias va a haber en Jalisco? Con todos los tecnológicos. Estoy contando. 22 más preparatorias para Jalisco, incluidas, además de esta. Todas van a tener beca, todas van a tener beca. Bueno, eso es lo primero, más escuelas. Lo segundo es que creamos el Bachillerato Nacional, porque hay muchas preparatorias. Está el CETIS, el CEBETIS, CEBETA, ¿qué más? Bachilleres, CONALEP, ¿qué más, Tania? Bueno, todas. Preparatorias generales. Entonces dijimos, tenemos que ponerle pues un paraguas a todas las preparatorias. Entonces que se enseñen cuestiones similares, aunque cada una tenga su especialidad. Y queremos que ustedes salgan de aquí, del CEBETA, con 2 títulos. Uno, el de la SEP, de Bachillerato Nacional, de CEBETA, y otro de una universidad. Todos los bachilleratos que salgan con 2 certificados, el de la SEP y el de una universidad. Ya estamos en convenio con la UNAM, con el Politécnico, con el Tecnológico Nacional de México, aquí con la UDG ya estamos en convenio para que nos ayude a darle título a todos los que salen de la preparatoria. De esa manera ustedes van a decir, ¿hay una preparatoria mejor que la otra? No, todas las escuelas públicas son buenas, porque hay esta idea de que lo privado es mejor que lo público, ¿cierto o no? Hay que vete a una escuela particular porque es mejor que la pública. Pues eso es falso. ¿Y saben por qué es falso? Gracias a las maestras y a los maestros que dan clases en las escuelas públicas. Todas son muy buenas. Entonces tenemos que darle ese sombrero, ese paraguas a todas. Por eso ahora son bachilleratos nacionales, para que todos tengan el mismo prestigio, todas las escuelas preparatorias, y que digan, no importa de dónde vienes, tuviste una excelente educación para que puedan entrar también a las universidades de mejor manera. Bueno, estamos haciendo esas 2, Bachillerato Nacional y más escuelas, más preparatorias que queden cerca, tal cual. Bueno, ese esfuerzo es muy importante. ¿Por qué? ¿Dónde tienen que estar los jóvenes? ¿En la calle o en la escuela? Es tan obvio como eso, hay que construir más escuelas. Educación, educación, educación y más educación. La otra que le he recomendado mucho a Tania, que es la subsecretaria de Educación Media Superior, es que no se lleven tantas materias en la preparatoria. No se necesitan tantas materias. Yo estudié en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, también una escuela pública de la UNAM. Llevábamos 4 materias y llegué hasta el doctorado. ¿Qué problema tiene? A veces demasiadas materias son demasiadas tareas y es lo que hace que los jóvenes después no les guste la escuela. Ahora, a cambio, ¿qué queremos de ustedes?
porque ya tienen beca, más escuelas, certificados. ¿Qué les pedimos a ustedes? A ver, terminar la prepa, que estudien. ¿Quiénes estudian? Ahorita hacemos el 6-7, ahorita lo hacemos. Que estudien, que terminen la escuela, ya lo dijo Mario, que no hagan bullying, que cuiden a sus compañeras y a sus compañeros, sacar buenas calificaciones, sí, y seguir desarrollándose para bien de quién, de ustedes, de su familia y por el bien de México. De eso se trata. Por eso les pedimos que nos ayuden, que le digan a todos sus amigos que no entraron a la escuela, que vengan a la escuela, que si algún compañero de ustedes no regresa de la escuela, le hablemos. Si una semana no llegó, hay que ir por él hasta su casa o por ella hasta su casa. Que nadie deje la escuela. Se llama el programa Te extrañamos en el salón. Que nadie deje la escuela. Bueno, quiero agradecerles mucho, decirles que vamos a seguir trabajando por las y los jóvenes de México. No hay nada más importante que las niñas, los niños y los jóvenes de México, y que tienen una presidenta que piense en ustedes. Que tengan orgullo de ser mexicanas y mexicanos. No hay mejor país del mundo que México. México es el mejor país del mundo. Ya lo dijo su compañera, las raíces de este país, de nuestro país, son extraordinarias. Desde los pueblos originarios hasta la historia de nuestro México. Los recursos naturales, extraordinarios. Los paisajes de México no hay en ningún lugar del mundo. Y las y los mexicanos somos trabajadores, amorosos, queremos a nuestra familia, a nuestras mamás, a nuestros papás, a las maestras y a los maestros. ¿Cómo que no? A nuestros compañeros. Ya me están haciendo bullying a mí. Bueno, los queremos mucho. Y para cerrar, un 6-7 entre todos. Gracias a todas y a todos. ¡Que viva Jalisco! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! A continuación, invitamos a los miembros del presidio nos acompañen al corte del listón. A todos nuestros invitados les pedimos nos ayuden con el conteo. Comenzamos. 3, 2, 1. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.